Buenas tardes. Es un placer nuevamente estar en otro live con ustedes. La última vez que nos vimos fue en reflexiones sobre el anime y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, ya muchos lo conocen, por ahí estuvieron dejándole preguntas y otras cuestiones. Así que bueno, no atrasemos más. Mi nombre es William y esto es Logic, donde pensamos la cultura. El invitado de hoy es una persona que ya muchos conocen, ¿verdad? Por su labor en YouTube, además es máster en filosofía. Así que nada, bienvenido. Enric, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Muy bien, gracias. Bueno, un placer tenerte acá. Igualmente, ¿no? Y muchas gracias por invitarme, de verdad. Un placer. Bueno, antes de comenzar, no sé si nos quisieras contar algo sobre ti, algunas palabras antes. Algo sobre... pues no sé, a ver, supongo que para los que no me conozcan, me llamo Enric, soy español, he estudiado filosofía, tengo un máster en filosofía política y estoy haciendo ahora el doctorado en filosofía. Y bueno, desde hace 3 años que llevo un canal de YouTube que se llama Adictos a la Filosofía, donde hago, pues eso, divulgación filosófica, hago vídeos de filosofía que, bueno, de momento, pues he encontrado gente que le gusta, así que, pues está genial. Bueno, excelente, muchas gracias. Eh, bueno, hoy vamos a hablar un poco de filosofía, pero no tan, yo creo que sin perder la rigurosidad académica, pero vamos a hablar un poco tal vez de temas que la gente ve en películas o ve a nivel popular. La, Hace unos días, no recuerdo si la semana pasada, estuviste hablando sobre la realidad y Matrix. Sí, Estoy hablando un sí poco sobre ello. en el canal de Cerntrípetas. Para los que les interese, lo pueden ir a ver Bueno, a ese canal. voy a dejar el link luego eh, para que vean la charla. Entonces creo que podemos ponernos a pensar eh, con las cosas que quizá no pensamos que tengan tanta profundidad. Pero bueno, para eso está Enric, ¿verdad? Para corrompernos con la labor de pensar. Ok, mira, estaba leyendo un libro y me encontré con una frase y por eso quise llamar a alguien que tiene más una posición eh, pues aristotélica, ¿verdad? O que sabe bastante de Aristóteles, o al menos esa es la impresión que tengo. Eso Eh, es la impresión que doy, entonces el objetivo está cumplido, dar la impresión. ok. Eh, la frase era esta. Mira, yo creo que ya sabes de quién es la frase. Abandonar el aristotelismo, como lo hicieron los fundadores de la filosofía moderna, fue el mayor error que se haya cometido en toda la historia del pensamiento occidental. Sí, esto Es es Fraser, ¿no? Es Edward Fraser, Edward puede ser. Fraser. Es súper Este, típico. Sí, sí. entonces, Pues mira, sí, ¿qué dime, piensas? dime. Sí, no, en primera instancia era eso. Sí. No solo lo he escuchado de él, lo he escuchado de algunas otras personas, como que abandonar Mm. este tipo de filosofía clásica fue un error, que las filosofías modernas tienden a complicar más los asuntos filosóficos de lo simple que lo tenía quizá un marco aristotélico. Este, entonces, ¿qué opinas? Sí, mira, esto es una frase que yo a lo mejor hace 5 años te hubiera dicho, pero ¿dónde vas? ¿Qué dices? Flipado, no sé qué. O sea, esto es chauvinismo aristotélico y tal, ¿no? Pero a medida que han pasado los años, y a lo mejor es porque me he ido haciendo más viejo, no sé, pero quiero pensar que es a medida que he ido aprendiendo un poco más de Aristóteles y de la tradición aristotélica, la verdad es que tiendo bastante a estar de acuerdo con esta frase, por radical que parezca o por radical que suene, porque la verdad es que eh, sorprende, pero muchos de los problemas que la gente se cree que son problemas eternos de la filosofía, ¿sí? O que en el colegio nos han enseñado como problemas tradicionales de la filosofía, ¿no? Como, por ejemplo, el problema mente-cerebro, el problema de la inducción, el problema de la causalidad, no sé qué, ¿no? Dices, tú cuando investigas un poco historia de la filosofía te das cuenta de que esto de problemas tradicionales nada, o sea, estos son problemas modernos
que empiezan a existir a partir de la modernidad precisamente a raíz de abandonar el marco aristotélico, las categorías aristotélicas, que daban de algún modo una explicación metafísica o filosófica de ese tipo de cuestiones, ¿no? Que claro, al abandonarla y suplantarla por otra comprensión radicalmente distinta pues, de la naturaleza, del mundo, del ser humano, etcétera, empiezan a surgir todos estos problemas que realmente son insolubles, ¿no? Y un modo de solucionar estos problemas es rechazar los presupuestos modernos y volver de algún modo a esas categorías clásicas, ¿no? Que esto es algo que, curiosamente, en las últimas décadas, en los últimos 20 años, se está trabajando mucho, sobre todo en filosofía de la ciencia, en el mundo anglosajón, en el mundo académico, porque a raíz del renacimiento del realismo científico, pues digamos que los filósofos de la ciencia se ponen a pensar, ¿vale? ¿Cómo podemos explicar que realmente con la ciencia estemos conociendo la realidad? Y de esa reflexión, filósofos que no tenían nada que ver con la tradición aristotélica empiezan a recuperar, sin saberlo, temas aristotélicos, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy, muy curiosa y muy, muy bonita de ver, ¿no? Porque te hace plantearte que, claro, si pensadores tan alejados de la tradición aristotélica llegan a conclusiones parecidas a las de la tradición aristotélica intentando resolver estos problemas, pues, hombre, te hace pensar que a lo mejor es que ahí teníamos ya la solución y realmente fue un error abandonarlo, ¿no? Entonces, por este tipo de motivos, yo hoy tiendo a estar bastante más de acuerdo con esta frase de Fraser, la verdad. Ok, eso es lo que quería escuchar. Gracias. Eh, bueno, también a nivel quizá de conocimiento popular, he visto un rechazo a una rama de la filosofía en específico que es la metafísica. Este, y bueno, quisiera que para la gente que está por ahí viendo, Sí. si nos pudieras plantear quizá un marco general, igual puede ser desde Aristóteles, de la importancia de la metafísica. Sí. Sí, esto del rechazo de la metafísica, que es algo que, digamos, se escucha mucho a nivel popular, como tú has dicho, ¿no? Aunque a lo mejor la gente no lo plantearía en esos términos, ¿no? Porque a lo mejor no saben lo que significa metafísica y tal. Pero desde un punto de vista académico es algo muy de la primera mitad del siglo XX, ¿sabes? Entonces, o sea, de un momento histórico en el que tú tienes como paradigma intelectual el positivismo científico, en el que si algo no es demostrable científicamente, pues no tiene significado directamente, ¿no? Si una proposición no es verificable de modo empírico, a través de los sentidos o a través de la ciencia, pues es una proposición sin significado, ¿no? Como decir que el color azul es muy circular, ¿sabes? Entonces, esta gente decía que, pues eso, proposiciones metafísicas son de este tipo, que no tienen ningún significado. Pero entonces, justo con lo que te estaba explicando antes, primero con la refutación radical del positivismo científico en la segunda mitad del siglo XX, que esto es algo que muy pocas veces ha pasado en filosofía, que una posición se haya refutado de modo tan radical y que haya habido un consenso prácticamente universal entre los filósofos de que esa es una posición que es insostenible, ¿no? Pues a partir de eso y el retorno, la recuperación del realismo científico, la metafísica, el pensamiento metafísico, también ha experimentado un renacimiento, ¿no? En el sentido de que volvemos otra vez a lo mismo, para explicar cómo es posible que la ciencia sea realmente una forma de conocimiento y que esté realmente conociendo la realidad, necesitas acudir pues a una reflexión acerca de lo real, acerca del mundo, que ya no es científica, sino que tiene que ser de naturaleza metafísica. Y entonces te empiezas a plantear otra vez, vale, pues el tema de la causalidad, el tema de la sustancia, o sea, realmente podemos hablar, o sea, hay que hablar de que existen objetos sustanciales, que es lo que la ciencia está conociendo, objetos que tienen esencias o naturalezas, ¿no? Que es lo que la ciencia está conociendo,
Todo este tipo de temas vuelven otra vez a la palestra porque, digamos, los filósofos han acabado reconociendo que no es cierto que no tenga ningún tipo de significado y que, hombre, que a lo mejor para servir de fundamento a la ciencia, que es algo de lo que como modernos estamos muy orgullosos y debemos estar muy orgullosos, pues lo necesitamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha habido también esa recuperación del pensamiento metafísico. Gracias a adictos a la filosofía, ¿no? Bueno, y nosotros pues intentamos hacer lo posible por divulgarlo, ¿no? Entonces, para que eso que ya lleva 20 años en la academia y especialmente en el mundo anglosajón, que siempre a veces en según qué cosas parece que van 2 pasos por delante, pues eso, intentarlo llevar pues al común de los mortales, ¿no? Excelente. Hace poco hiciste, bueno, ayer creo que fue, el video, Sí, el viernes, exacto, ayer, sí, sí. el video del anillo de Giges. Sí. Es un problema interesante y me gustaría que lo planteáramos pues con los superhéroes que conocemos. Vamos a ver. Bueno, muchos conocemos a estos superhéroes, ¿verdad? El punto, el punto aquí sería, si nosotros tuviéramos esos superhéroes, algo totalmente similar al tema del anillo, Mm. ¿qué haríamos? Este, Sí, hubo un para los programa, que no... sí, bueno, Perdón, antes perdón, de sí, eso, sí. hubo un programa acá, donde es un programa de cómics, donde fueron a hacer entrevistas a la calle y le preguntaron a la gente, si usted tuviera un superpoder, ¿cuál sería y qué haría? Y la gente respondía, no sé, eh, invisibilidad y iría a robarme un banco. Ya, O sea, faltó un segundo para que la gente se convirtieran así en los supervillanos. sí, sí. Entonces plantea un problema sobre el tema de la justicia, precisamente de Platón, algo interesante. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Por qué son buenos los Sí. superhéroes? Mira, para aportar un poco de contexto y para los que no conozcan, digamos, la leyenda del anillo de Giges o no hayan visto el vídeo, bueno, primero que lo vayáis a ver, hombre, que tampoco que no está mal, pero, digamos, para dar un poco de contexto, o sea, esto es una historia que Platón narra al principio de la República, en el libro segundo, que lo narra uno de los personajes que está intentando refutar lo que dice Sócrates acerca de la justicia, porque Sócrates dice que la justicia es el mayor bien para el hombre y que siempre hay que preferirlo y que es lo más beneficioso, etcétera, ¿no? Y entonces este otro personaje, que es Glaucón, lo que le plantea es justo lo contrario, que lo que parece más evidente es que la injusticia es el mayor bien, porque tú, siendo injusto sin parecerlo, o sea, engañando a la gente y que la gente no se dé cuenta de que eres injusto, puedes conseguir absolutamente lo que tú quieras, ¿no? Mientras que con la justicia, si eres estrictamente justo, no vas a poder evitar pues que se cometan injusticias contra ti, no vas a poder evitar muchas desventajas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que parece es que la injusticia es siempre lo mejor. Y para reforzar esta idea, Glaucón lo que explica es el mito de Giges, o la leyenda del anillo de Giges, que es la historia de un pastor que estaba un día pastando con su rebaño y entonces hubo como un terremoto, la tierra se abrió y en lo más profundo de la grieta había, bueno, muchos tesoros, pero un caballo de bronce. Y en el interior del caballo de bronce había una puerta, entonces Giges la abre, en el interior hay un cadáver que lleva un anillo en el dedo. Entonces Giges, por curiosidad, le quita el anillo y entonces digamos que se acaba dando cuenta de que es un anillo mágico que le otorga el don de la invisibilidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que él hace con ese adquirido superpoder, ¿no? Con ese nuevo poder? Pues lo que hace es ir al castillo del rey, seducir a la reina y con su ayuda se carga al monarca y entonces se apodera del reino, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la idea? O sea, lo que intenta decir es que cualquier persona, incluso la más normal del mundo, si tú le das licencia para hacer absolutamente lo que quiera sin temer a las consecuencias, es decir, si le das un superpoder que le permita evadir las consecuencias de sus acciones, pues entonces lo que va a hacer va a ser tirar por el camino de la injusticia, siempre. Porque
digamos que en el fondo de nuestro corazón, piensa Glaucon, que estamos como convencidos de que la injusticia es siempre lo mejor, ¿no? Y lo único que no somos injustos porque eso tiene malas consecuencias sociales, ¿no? Porque recibes un castigo o porque la gente te juzga, etcétera, ¿no? Pero que si pudiéramos evitar todas esas consecuencias negativas, entonces escogeríamos la injusticia, ¿no? Entonces, claro, tú piensas en esta leyenda y luego piensas en los superhéroes a los que estamos acostumbrados y como que choca completamente, ¿no? Porque, digamos, lo que está planteando este mito es justo lo contrario, que cualquier persona, al adquirir algún tipo de ventaja sobre el resto, va a intentar imponerse de manera injusta al resto, ¿no? Cosa que podemos ver también en la política, etcétera, ¿no? O sea, cuando una persona adquiere un determinado poder que le permite evadir las consecuencias de sus acciones, pues acaba utilizando ese poder para el mal, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es que, o qué idea es la que hay de distinta para que obtengamos pues este otro paradigma, por así decirlo, en el que no, una persona que adquiere superpoderes de algún modo no se hace mala, sino que al contrario los pone al servicio del bien, ¿no? Entonces, yo creo que de algún modo la idea que hay detrás es que Glaucón, o sea, este personaje de Sócrates, perdón, del diálogo de Platón, está presuponiendo que el ser humano en su naturaleza es malo, ¿no? O sea, es malo por naturaleza o es injusto por naturaleza. De modo que, dejado a sus anchas, pues siempre va a surgir esa tendencia, ¿no? En cambio, si tú no tienes ese presupuesto, sino que, por ejemplo, piensas que, de algún modo, o bien que el ser humano es bueno por naturaleza, o bien que por naturaleza está indeterminado desde un punto de vista moral, ¿sí? O sea, que por naturaleza no es bueno ni malo, sino que puede llegar a ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, te pueden surgir estas otras posibilidades. Te puedes encontrar con una persona que, adquirida esa ventaja sobre el resto, no la utilice para el mal, o sea, no la utilice para satisfacer sus tendencias egoístas, sino que la utilice para satisfacer sus tendencias altruistas, por ejemplo, ¿no? O que una persona que ya es buena de por sí, adquirido este superpoder, lo único que hace es maximizar este carácter moral que ella ya tenía, ¿no? Entonces, la idea es un poco, si tú le das el anillo de Giges a una persona injusta, pues lo que va a pasar es que eso se va a maximizar. Y al revés, si tú le das el anillo de Giges a una persona justa, lo que va a pasar es que se va a maximizar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco como la diferencia que habría entre las dos aproximaciones. Sí, muy buena apreciación. Cómo quizá sale a relucir o, como dices, maximiza lo que la persona ya es interesante. Efectivamente. Y bueno, hablando un poco del tema de Platón, sabemos que Platón justifica, por ejemplo, la moral en este mundo platónico de las ideas, la idea de bien y esto. Pero, ¿cuál es el ancla para Aristóteles en la moral? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, de hecho, es que justo toca el tema de mi doctorado, así que podría pasar horas hablando de esto, pero no lo voy a hacer, tranquilos. Digamos, para Aristóteles, el fundamento de la moral es que el ser humano es un tipo de ser que tiene una naturaleza, es decir, que tiene una esencia que está orientada a un fin, ¿sí? Es decir, que es una naturaleza teleológica, que es una naturaleza que apunta a un fin, de algún modo, ¿no? Entonces, la idea es que lo que es bueno, lo bueno moralmente, es aquello que permite que esta naturaleza alcance su fin, permite que esta naturaleza
se realice, actualice todo su potencial, y en cambio lo malo es aquello que obstaculiza la consecución del fin, ¿no? Lo que no permite que ese fin sea realizado, que ese fin se consiga, ¿no? Entonces ese es un poco el background metafísico de la ética aristotélica, que no, digamos que si lo quieres comparar con Platón, la idea es que si Platón ponía el fundamento en un lugar trascendente, en un mundo trascendente a este, en el mundo de las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? En la idea suprema de bien, Aristóteles lo que hace es, como con todo lo platónico, lo baja, digamos, lo baja a la tierra, ¿no? Y de algún modo sería un fundamento más de tipo inmanente, ¿no? En la idea de que, pues eso, el ser humano es un ser que tiene una naturaleza que está orientada a un fin. Y entonces todo aquello que haga que le permita conseguir ese fin es bueno y en cambio lo que no, pues es malo. Esa es la intencionalidad de causalidad final. Efectivamente, efectivamente. Esa es la idea de causa final aplicada, digamos, a la naturaleza humana y al mundo moral, a los hechos morales. Ok. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, quisiera, si tal vez nos pudieras dar una opinión breve con todo este tema de moral. Me imagino que tal vez lo has estudiado para el doctorado. ¿Qué opinión te merece el realismo moral? El realismo moral. Me lo tendrías que definir, porque habría muchos tipos, ¿no? O sea, ¿te refieres a un realismo moral tipo platónico o no necesariamente? De este tipo, quizá es que lo he visto tal vez más elaborados por filósofos de la religión, pero Mm, del lado pues ateo, ¿verdad? Como Eric Wellenberg o Graham vale. Dopi, de este Mm, tipo. mm. Perdón. Ahora no tengo presente ahora cuál es la posición concreta de Willenberg o de Opi, pero si lo que te refieres es a, o sea, realismo moral, tal cual, sin adjetivo, digamos, es básicamente la idea de que la moral es una actividad que tiene un valor de verdad, de algún modo, ¿no? O sea, que no es algo puramente subjetivo, no es algo que no tenga ningún tipo de consistencia, sino al contrario, que hay realmente hechos morales. O sea, hay cosas que son objetivamente malas y cosas que son objetivamente buenas. Esa sería un poco la idea básica o común de todas las teorías del realismo moral, ¿no? En ese sentido, lo contrario sería el nihilismo moral, o sea, que no hay valores morales, que todo es subjetivo, que todo está permitido, que todo vale, etcétera, ¿no? Ahora, la cuestión es, o sea, la siguiente pregunta es cuál es la fundamentación de ese realismo moral, ¿no? O sea, ¿por qué hay valores morales objetivos, ¿no? Entonces aquí puedes optar por diferentes fundamentaciones y una sería la platónica de que, bueno, que es que estos valores morales existen en sí mismos como de algún modo leyes morales abstractas que existen en el mundo de las ideas, ¿no? O en algún tipo de tercer reino en el que existen de modo subsistente este tipo de objetos abstractos. Y esa sería una opción. Otra opción tienes pues la Divine Command Theory, ¿no? Pues que el realismo moral se fundamenta exclusivamente en la voluntad de Dios, ¿no? Y luego otra opción sería un realismo moral más de tipo moderado o aristotélico, en el que los valores morales están fundamentados en la naturaleza humana, pero la naturaleza humana entendida como he explicado antes, o sea, no, entendida como pues algo finalizado, algo que está orientado a un fin y que tiene un fin. Y que por tanto todo aquello que, como decía, le ayuda a conseguir ese fin es objetivamente bueno y todo aquello que no es objetivamente malo, ¿no? Okay. Bueno, esos serían entonces tres fundamentos de una moral objetiva. Claro, serían tres posibilidades, sí. Creo De, que habría más, ¿eh? Habría más. más. Creo que sí, porque, por ejemplo, si tú si tú tomas o una perspectiva más de tomista, por ejemplo, podría haber algún tipo de término medio entre el realismo aristotélico y el platónico, en el sentido de que, por ejemplo, Tomás de Aquino, si lo entiendo bien,
que es difícil, pero bueno, uno hace lo que puede. Si lo entiendo bien, de algún modo diría que la moral tiene un fundamento próximo, ¿m? Y un fundamento último, o sea que tiene una doble fundamentación. La primera fundamentación sería efectivamente, como decía Aristóteles, en la naturaleza humana, que tiene un fin, pero luego tú todavía puedes preguntarte, o sea, puedes hacerte aún otra pregunta ulterior, que es cómo es que puede existir algo que está orientado a un fin, ¿sí? ¿Cómo es que puede existir una realidad teleológica que tiene una orientación, que apunta hacia otra cosa, ¿no? Y entonces ahí, pues Tomás de Aquino acudiría a Dios como fundamentación, ¿no? Que sería la argumentación de la quinta vía. Entonces tendrías como dos niveles de fundamentación, ¿no? El primero en el que, bueno, lo que está bien y lo que está mal se fundamenta en lo que es bueno y lo que es malo para el hombre, ¿no? En el sentido de lo que le permite o, no o le obstaculiza alcanzar su fin propio, pero lo que hace que pueda existir un ser que esté orientado a un fin es una inteligencia divina trascendente al mundo, etcétera, ¿no? Ok, entiendo. Bueno, Enric nos está mandando a estudiar Exacto. para ver si algún día podemos ser como Leónidas. Bueno, ahora sí, antes de pasar al siguiente, quisiera mostrarte un comentario nada más. Solo lo voy a Vale. mostrar. Ya. ¿Puedo decir algo? Adelante, adelante, A ver, coméntalo. esto es una cuestión, yo hace, ya no me acuerdo cuándo, pero hace un par de años yo publiqué un vídeo, no sé si es el especial 1000 suscriptores o el especial 5000 suscriptores o lo que sea. Que de todos los filósofos En se puede aprender. sí, en el que yo dije que de todos los filósofos se puede aprender algo, menos de los analíticos, ¿no? De los analíticos no se puede, ¿no? Entonces, tengo una explicación para eso. No, la explicación, o sea, en parte era una broma, pero como muy bien sabe todo el mundo, detrás de la broma la verdad asoma, ¿no? Y yo en ese momento, digamos que el movimiento analítico en general no le tenía mucha simpatía, porque no había tenido una buena experiencia en la universidad con la asignatura de filosofía analítica, básicamente. O sea, no la había disfrutado, no me había gustado, me habían parecido unos autores muy aburridos, muy, no sé, demasiado impenetrables en su intento de maximizar la claridad, ¿no? O sea, como una paradoja, ¿no? Peirce, todos estos, ¿no? Y entonces, por eso, digamos, yo en ese momento no eran, digamos, santos de mi devoción. Pero a medida que he ido estudiando más y sobre todo a medida que he profundizado en la tradición, o sea, en los autores analíticos contemporáneos de hoy en día y especialmente en la tradición analítica aristotélico-tomista, que es lo más fuerte que se está haciendo hoy en día desde el punto de vista aristotélico, pues digamos que me he reconciliado un poco. Y ahora diría que, bueno, que me parecen, ya, o sea, ahora mismo si tú me presentas un autor y me dices que es analítico, no sentiría ningún rechazo espontáneo, ¿no? Por así decirlo, sino que sentiría interés de algún modo. Bueno, para todos los que comentaron ahí, porque fueron varios. Entonces, ahí lo tienen. También hay un punto que autores como Aristóteles o Tomás de Aquino, que son en los que yo me estoy centrando ahora mi investigación, tienen mucho de analítico, o sea, tienen mucho de un pensamiento racional, lógico, argumentativo, que te lo va a justificar absolutamente todo, cada premisa, etcétera, etcétera, con 3, 4 argumentos distintos, ¿no? Y en ese sentido, son autores que ya tienen de por sí mucho o sea, que comparten muchas características con el movimiento analítico más contemporáneo. Entiendo. Bueno, siguiente tema. ¿Tienes amigos? No. No. ¿Cómo voy a tener amigos? Joder. Ya, yo tengo un canal y hablo con un peluche, no sé qué. ¿Cómo voy a tener amigos? Hablo con un peluche. ¿Leonidas no es tu amigo? ¿Qué va a ser mi amigo, hombre? No.
No es mi amigo para nada me odia, me odia. Nada, que si tengo amigos, sí, hombre, sí. No creo que pueda existir nadie que no tenga algún amigo, ¿no? O sea, no creo que se pueda vivir sin amigos. Bueno, precisamente sobre eso va el siguiente tema que quería tratar contigo. Este, siguiendo, bueno, para los que vieron el título de toda esta live era Aristóteles y la cultura popular. Y Aristóteles habla sobre la amistad en la ética a Nicómaco. Y es interesante porque quizás es algo muy vivencial, pero si tal vez si no estás relacionado con algunos temas filosóficos, no nos detenemos a pensar en cuanto a una filosofía de la amistad, por así decirlo. Pues muy interesante lo que habla Aristóteles. Pongo a Robin y a Batman porque lo leí en un libro. De hecho, no sé si lo conoces, seguro sí. Bueno, les voy a mostrar por ahí. No veo el título ahora. ¿Cómo ves el título? Dice Los super... Ah, los superhéroes y la filosofía. no lo Entonces, conocía. varias cosas las saqué de aquí, varias preguntas las saqué de acá. Y precisamente plantea esto, lo de, empieza a comparar a Batman con los grados de amistad de los que habla Aristóteles. Bueno, y concluye que Batman nunca llega al tercer grado, quizá más Ah, por el sacrificio personal que hace de ser un claro. superhéroe. Entonces, digamos, al final del capítulo lo que nos manda es como equilibrar el servicio con otras cuestiones de la vida, como la amistad, ¿verdad? Entonces, que nosotros no somos superhéroes, o al menos probablemente hay algunos que sean héroes entre nosotros, que hagan sacrificios de este tipo, pero por lo general no debemos tener un servicio tan exagerado, ¿verdad? Que nos desequilibre Sí. de privarnos de algo como la amistad. Mm. Y precisamente por acá tengo una frase de Aristóteles, que vamos a mostrar. Dice, sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera todos los otros bienes. Sí. Bueno, ¿qué nos tendrías para decir sobre la amistad y sobre el pensamiento de Aristóteles en la amistad? ¿Cómo podemos ser No, mejores amigos? para Aristóteles la amistad es una virtud importantísima. De hecho, yo creo que es la virtud a la que le dedica más páginas en la Ética Nicómaco. De hecho, le dedica, si no me equivoco ahora, le dedica 2 libros, el libro 8 y el libro 9. Y es importantísima sobre todo, y también es importantísima de cara a la política, porque para Aristóteles la amistad es el fundamento de la polis, ¿no? O sea, el pegamento de la polis, de la ciudad, del Estado, es la amistad entre los ciudadanos. O sea, si no hay amistad cívica, ¿no? En este sentido, no podría, o sea, si los ciudadanos se odiaran entre sí, no habría polis, no habría unidad política, ¿no? Entonces es como la virtud más básica que tiene que garantizar el legislador si quiere que la polis tenga continuidad en el tiempo, ¿no? Si quiere que perdure en el tiempo y no que haya una guerra civil a los 3 años de instituir las leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, para él es importantísima no solo desde el punto de vista ético, sino también político. Pero desde el punto de vista ético, muchísimo también, justo por la frase que acabas de decir, porque de algún modo la amistad es como la culminación de la naturaleza social del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano es un animal social, dice Aristóteles, es un animal político. Esto significa que es un ser que está llamado, que está orientado, aquí ya vemos la teleología de la que te hablaba antes, que está orientado a vivir en comunidad, a vivir con otros. Y, digamos, la perfección de ese vivir con otros es la amistad. O sea, la relación de comunión perfecta entre 2 personas recibe el nombre de amistad, ¿no? Entonces, tú has hablado de los 3 tipos de amistad de los que habla Aristóteles. Entonces, por hablar un poco de eso, Aristóteles distingue, él dice que podríamos hablar, hay 3 modos de hablar de la amistad, ¿no? O sea, uno es lo que él llama la amistad por placer, me parece, si no me equivoco, por deleite, que es cuando 2 personas son amigos sencillamente porque se lo pasan bien juntos, ¿no? De algún modo.
porque es agradable estar con el otro y ya está, sin mayor profundidad, ¿no? El segundo grado es la amistad por utilidad, que es cuando dos personas tienen una relación de beneficio mutuo porque es útil para ambas, ¿sí? O sea, a mí me es útil relacionarme con este porque yo qué sé, porque de eso obtengo un rédito social que de otro modo no obtendría, o porque tal persona tiene gallinas y yo quiero comer huevos y yo tengo alcachofas y a él le gustan muchos, ¿no? Pues es una relación de utilidad. Y luego, por último, está lo que él llama la amistad, ahora no me acuerdo cómo lo llama, pero la amistad en sí misma, ¿no? O sea, el sentido propio de amistad, que es cuando dos personas se aman, quieren el bien la una para el otro, por sí mismas, ¿no? O sea, no por deleite, no por utilidad, sino por sí mismo, por cómo es el amigo en sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que son como tres niveles, de algún modo, ¿no? En el que la expresión máxima de amistad es esta última y el resto, digamos que solo son amistad entre comillas o amistad de un modo secundario, ¿no? No diríamos que son propiamente amigos los que solo se quieren por utilidad, ¿no? Pero de algún modo lo decimos de modo análogo, ¿no? Dice Aristóteles. Creo que lo llama amistad por virtud o virtuosa. Exacto, amistad por virtud, sí. En la que tú quieres al otro por su carácter, o sea, por cómo es en sí mismo. Y ese tipo de amistad se puede dar especialmente entre los virtuosos, porque Es lo, digamos que el virtuoso tiene el carácter perfecto, ¿no? El carácter acabado, el carácter más amable, y entonces es el que puede ser es el que puede ser mejor amado en sí mismo, porque es el que en sí mismo es mejor, ¿no? es lo que te iba a comentar, porque creo que Aristóteles menciona que debe haber reciprocidad para que sea Sí, una amistad de este tipo, porque si, digamos, solo yo sí, beneficio a la otra persona y no hay ese dar también del otro lado, creo que la amistad se tiende a quebrar, o al menos eso es lo que creo ver sí, sí, allí. efectivamente. Tiene que ser una relación recíproca, o sea, no existe, o sea, yo no puedo ser amigo de Juanito si Juanito no es amigo mío. ¿Sabes? O sea, yo puedo tener, él dice, yo, ahora no me acuerdo cómo lo dice, pero yo puedo, mmm, eh, digamos, no me salen las palabras, pero yo puedo tener buenos sentimientos hacia Juanito si Juanito no los tiene hacia mí. Eso no, o sea, Juanito me puede odiar y yo no tengo por qué odiarle, me puede caer bien. Pero si él no es amigo mío, yo no puedo ser amigo suyo, ¿no? O sea, esa es como una condición básica para que se dé la amistad. Ok. Eh, por ahí están dejando algunas preguntas, les voy a dejar para el final. Vale, me Este, parece perfecto. son bastante interesantes, entonces, si no, ahí sacrificamos alguno eh, de los puntos que teníamos. Eh, ok, también te había comentado sobre el hombre magnánimo. Mm, Yo creo que uno de los primeros videos que vi de tu canal fue el del perdón. Es viejísimo. es muy viejo, sí. Este, y no, o sea, me llamó mucho la atención, me gustó bastante. Y me quedaron varias ideas. De hecho, hasta el día de hoy lo sigo compartiendo. Este, bueno, el hombre magnánimo. La idea que, se me hizo un poco extraña en este personaje, el hombre magnánimo, era que Mm, mencionabas que es un personaje que está tan por encima en virtud que lo que le hagan los demás no le afecta. ¿No? Estoy tan por sí. encima que es una especie de indiferencia. O sea, no sé qué tanto
qué tanto será así de indiferente realmente como lo plantea Aristóteles, el personaje o la idea del hombre magnánimo. Eh, También me recordó un poco a un personaje. Ahí a compartirlo. Y de paso aquí matamos dos pájaros de un tiro. Y es este señor, que es el Doctor Manhattan. Bueno, Sí, generalmente los cómics de DC tienen bastante contenido profundo. filosófico, sí. Sí. Sí, sí. Entonces, este señor es tan poderoso que tiende a estar, no sé, como desinteresado de las cosas. Muestra realmente desinterés en las cosas que pasan. ¿Tiene alguna Mm. relación, crees? Sí, ¿Podrías ver algo? Adelante. podría, lo único que yo creo que habría una diferencia que es que de algún modo el Doctor Manhattan, y esto lo puedes ver en los cómics o en la película o lo que sea, Ujú. está como tan por encima que ya no es humano, ¿no? Ya es como sobrehumano, ¿no? De algún modo ha dejado de ser humano y ha pasado a ser un dios, ¿no? De algún modo. Y claro, al estar ya tan por encima, pues ya, pues lo que tú decías, ya no tiene necesidad de nada, no tiene necesidad de amigos, no tiene necesidad de contacto social prácticamente, podría estarse en la absoluta soledad eh, no sé cuánto tiempo, que esto es algo que Aristóteles, si no me equivoco, dice en la política, ¿no? O sea, cuando habla de que el hombre es un animal social y de que, por tanto, por naturaleza está orientado a vivir en comunidad, él Ujú. dice que si alguien pudiera vivir sin compañía, sería o un dios o un loco, ¿no? O Ujú. sea, sería o sobrehumano o subhumano, ¿no? Entonces, yo creo que el Doctor Manhattan representaría un poco esta idea de lo sobrehumano. El ideal del hombre magnánimo, digamos que no sería tan lo sobrehumano en el sentido de dejar de ser humano, sino para Aristóteles la planificación de lo humano o la coronación de lo humano. O sea, es como el hombre grande, ¿no? El que tiene grandeza. Y no solo tiene grandeza, sino que además lo sabe, es consciente de la grandeza y lo acepta, ¿no? Porque tú puedes tener, Aristóteles dice que es, o sea, el hombre magnánimo es como el medio entre dos extremos, o sea, entre el extremo de la vanidad, que es cuando tú eh, no eres grande, pero crees que lo eres, ¿sí? Ese es el vicio de la vanidad, cuando crees que eres más de lo que eres. Y luego está lo que él llama el vicio de la pusilanimidad, que sería el defecto, que es cuando eres grande, pero no lo crees, ¿no? O cuando crees que eres menos de lo que eres. En cambio, justo en medio está el hombre magnánimo que sabe, o sea, que es grande y además sabe que lo es, ¿no? Como Y sabe Leónidas. que merece, como Leonidas, efectivamente. Leonidas sería el animal magnánimo, ¿no? Ok. Efectivamente. Entonces, es como esa idea, ¿no? O sea, es el hombre que ha conseguido alcanzar como el máximo de virtud, el máximo de mérito, por tanto, pero que además lo sabe y es consciente. Y entonces sí que está un poco por encima, pero sigue teniendo, creo, tal como yo interpreto yo a Aristóteles, o al menos tal como lo interpreto ahora, porque antes lo interpretaba de un modo distinto, sigue teniendo, creo, necesidad de amigos. Lo que pasa es que, claro, es difícil para él encontrar amigos, porque esto es una cosa que dice Aristóteles también, que la amistad, de algún modo, solo puede darse de manera perfecta entre niveles más o menos iguales de virtud, ¿no? Si una persona está como muy por encima de virtud y otra está muy por debajo, no es posible que se dé la amistad en el sentido perfecto, ¿no? Y entonces, claro, como el hombre magnánimo está tan por encima, a él le es muy difícil realmente encontrar amigos de su nivel, pero sigue teniendo necesidad de ellos, ¿no? Lo que pasa es que sí que tiene como algunas cosas raras, ¿no? Que al menos a nosotros
nos suenan raros, ¿no? Que a Aristóteles seguramente no le sonaba para nada raro, pero que a nosotros sí, ¿no? Porque digamos que para él el hombre magnánimo es como súper autosuficiente, no le gusta que le hagan favores, pero sí que le gusta hacer favores, ¿no? Porque claro, que te hagan un favor de algún modo es como que estás por debajo, ¿no? O que estás necesitado, ¿no? Y eso es algo que a él no le gusta. Entonces, hay como estas cositas que a nosotros nos suenan como muy, muy extrañas, pero O, bueno, supongo que es cuestión de la época y tal. o renegar de que le recuerden cuando ha sido perdonado, mencionadas. Exacto, efectivamente, claro, a él no le gusta que le recuerden las veces en las que él ha hecho algo malo, ¿no? Porque eso es como lo peor, ¿no? O sea, no le gusta que le recuerden sus peores momentos y claro, que le recuerden cuando ha sido perdonado. Si ha sido perdonado es que había hecho algo malo, ¿no? Entonces eso no le gusta que le recuerden eso. En cambio, sí que le gusta que le recuerden las veces que él ha Él la perdonado a perdona. otros, ¿no? Porque es las veces que él se ha mostrado magnificente, ¿no? Magnánimo y generoso. Ok, Pero a bueno, nosotros eso nos suena como muy... Pues nosotros tenemos, quizás hemos encumbrado un poquito más la humildad como virtud, ¿no? Que Aristóteles lo hubiera visto como un defecto, lo hubiera visto como la pusilanimidad, ¿no? Eh, como que, o sea, para él es en plan, a ver, si tú eres bueno y eres grande y lo sabes, pues ya está, ¿no? O sea, no, ¿para qué sentido tiene pretender que no eres algo que eres y que sabes que eres, ¿no? En cambio, para nosotros eso no es, no sé, nos suena como muy, muy raro, ¿no? eh, esto tiene que ver, hay una pregunta que tiene que ver directamente con lo que estamos mencionando ahorita, así que esa sí la voy a poner. Dice, ¿ese hombre magnánimo aristotélico podría ser una proyección del psiquismo interior de Aristóteles? Eh, es difícil de decir porque Aristóteles es muy, no frío, pero sí que es muy neutro en sus escritos. O sea, muy pocas veces deja traslucir su yo interior, ¿no? De algún modo. Entonces, ¿quién lo podría decir? Yo creo que es lo más probable es que sea un reflejo de no tanto de su psiquismo interior y tal, pero sí como de esa cultura que tenía como en muy alta estima los grandes hombres del pasado, ¿no? Los grandes legisladores o los grandes héroes del pasado. Entonces, como es un poco un reflejo de eso, ¿no? ¿Hay algún personaje que piensas que sí podría ser un reflejo, digamos, a nivel cultural de lo que sí podría ser un hombre magnánimo? Pues no he pensado nunca, no te sabría decir. O sea, sí que el hombre Manhattan sería lo más cercano, lo único que con esa diferencia que ya está tan por encima que deja de ser humano, pero Superman a lo mejor podría ser, pero Superman tiene ese punto de humildad incluso, ¿no? A veces. Eh, Leónidas. no, Leonidas completamente. Ok, por ahí están preguntando por Leónidas. Eh, otras cuestiones con el doctor Manhattan. Venga. Ahora hablábamos de... Vamos a ver cuál puedo plantear primero. Sí, hay dos preguntas, no sé cuál plantear primero. Eh, el doctor Manhattan dice que todos somos marionetas, solo que él puede ver los hilos, ¿verdad? Entonces, a veces es como planteando el determinismo. Eh, igual, siempre, desde Aristóteles, o si quieres dar una explicación un poco más general, eh, ¿qué pensaba de la libertad? ¿O qué Mm, opinión nos puedes dar tú del determinismo o libertad? ¿Qué tan así es? mm. Este también es otro tema que, como te decía al principio, tiene mucho de, o al menos es, en mi opinión, tiene mucho de problema moderno y no tanto de problema clásico, ¿no? Porque tú en la modernidad empiezas a tener una idea de libertad completamente distinta
de la que se tenía en la filosofía clásica, ¿no? Entonces empiezas a tener se empieza a entender la libertad más como autonomía, como pura autonomía y como pura indiferencia, ¿no? O sea, hasta el punto de que, por ejemplo, en un autor como Kant, el hecho de que el ser humano tenga una naturaleza con ciertas inclinaciones, eso es un impedimento a la libertad, porque claro, si tú estás inclinado hacia un objeto, pongamos que estás inclinado hacia el bien, ¿no? Tu decisión no está completamente indeterminada, ¿no? Sino que está condicionada por, pues eso, una tendencia, ¿no? Entonces, empiezas como a tener esta idea de que la libertad tiene que ser, o un acto libre tiene que ser un acto absolutamente incondicionado, absolutamente indeterminado, que sea como de algún modo que no tenga ningún tipo de condición previa, ¿no? Y claro, eso no lo tienes en la filosofía clásica, precisamente porque la idea del ser humano es eso, es un ser que tiene una naturaleza con unas determinadas inclinaciones y orientaciones, y entonces que tiene que manejarse en la vida, manejarse en el mundo para intentar pues, vivir lo mejor posible, ¿no? Entonces, en la filosofía clásica no tienes esta contraposición entre naturaleza y libertad, ¿no? Sino al contrario, que de algún modo la naturaleza es requisito para que puedas ser libre, para que puedas decidir libremente, porque tú piensas que si uno fuera un ser absolutamente indeterminado, es decir, un ser que no deseara nada, que no tuviera ningún tipo de deseo natural, ¿sí? Ese ser no se movería, no haría nada, porque es que no querría nada, no querría hacer nada. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que el ideal de la libertad es esta idea de un ser absolutamente indeterminado, que está tan indeterminado que no puede ejercer su libertad, ¿no? Porque no se inclina de ningún modo ni hacia un lado ni hacia otro, ¿no? Entonces, en la filosofía clásica tienes más esta idea de que, de algún modo, hay que partir de un deseo que sea natural, que sea necesario, que yo no pueda no querer, que en el caso del ser humano es el deseo de la felicidad, o sea, todos queremos ser felices, queremos el bien universal, y que entonces, que es a partir de eso, porque, o sea, como los bienes que nos encontramos en el mundo son solamente bienes parciales, no son el bien, ¿sí? Tú no te encuentras el bien, o sea, nada de lo que tú te encuentras en el mundo es tal que su sola posesión te da la felicidad completa, ¿no? Entonces, por esto mismo, el ser humano está determinado a buscar su bien, pero está indeterminado respecto de los bienes particulares que encuentra en el mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra más la libertad o lo voluntario, que dirían más, hablan más de lo voluntario que de lo libre, ¿no? Que tu poder de decisión es, partiendo de que tú quieres lo bueno, qué bienes vas a escoger, ¿no? De todos los que se te presentan o de todos los que encuentras, ¿no? Y sería un poco esta idea. No, yo había leído hace poco algo parecido, como que si no había un evento, por decir así, que determinara una situación, no es una elección libre, sería una elección más casi que arbitraria. Nada, Claro, exacto. una Exacto, libertad. efectivamente. Efectivamente, claro, sí. El punto también es que para los clásicos, o sea, como dice Aristóteles, por ejemplo, el ser humano es inteligencia deseosa o deseo inteligente, ¿no? O sea, es un ser que tiene un deseo y que además sabe que lo tiene, o sea, es capaz de conocer reflexivamente qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, si nosotros no quisiéramos nada, ¿sí? O sea, si estuviéramos absolutamente indeterminados en cuanto a nuestro deseo,
es lo que te decía antes, no haríamos nada, porque no habría nunca un motivo para actuar. En cambio, si nosotros tenemos un deseo natural, que es ese deseo de la felicidad, y estamos arrojados en un mundo en el que no encontramos el bien, sino distintos bienes, sí que tienes como ese margen de maniobra en el que, vale, yo quiero la felicidad, entonces con la razón voy a intentar ver cuál es el mejor camino con estas cosas que encuentro para navegar hasta este fin, ¿no? Entonces, entre el bien X y el bien Y, pues voy a escoger el bien Y porque es el que más va a contribuir a que yo alcance eso que realmente de modo natural e inevitable ya quiero de entrada, ¿no? Bueno, en uno de los videos que hiciste con SM Dani, recordabas un poco la canción de Nacho Vegas, que entre la pena y la nada elegí el dolor. Sí, sí. Esa Bueno, canción es brutal, sí. y vamos con el tema que te había propuesto ya para el final, el del tiempo, y precisamente acaban de hacer una pregunta por el tema de libertad. Es que creo que nuestra concepción del tiempo y el libre albedrío tienen una cierta relación. Por ahí acaban de poner. Según la relatividad especial, no existe el ahora. Y esto tiene sentido y todo el espacio y tiempo ya ha pasado y por ende no hay libre albedrío. Eh, Te comentaba sobre este tema porque veía un podcast que tuvo Jordi Wild con Javier Santaloaya, y hablaban del tiempo. Y, y hablaban precisamente de esto, de que en la relatividad pueden haber distintos ahora. Por ejemplo, lo vemos en Interestelar, la película. Digamos, tal vez yo estoy viviendo una hora, pero una persona que está viajando a una velocidad mucho mayor, el tiempo va distinto para él y está viviendo otro ahora. Entonces, ¿cómo es posible que existan varios ahora? Y pensaba un poco, tal vez si nos podrías hablar, porque el tema del tiempo, yo sé que es complejo para la física, para la filosofía, y vamos a poner aquí una imagen ilustrativa. Eh, Resulta, leyendo un poco a Aristóteles, él hablaba acerca, con respecto a la naturaleza del tiempo, que cómo podía existir algo cuyas partes no existen. Por ejemplo, en el futuro es algo que no es, y el pasado es algo que dejó de ser. Entonces, las partes del tiempo no existen, ¿cómo puede existir algo cuyas partes no son? Eh, entonces, un tema que sinceramente no lo terminé de entender muy bien. Pero ¿qué recomendaciones o algún comentario que nos puedas dar a nivel general sobre el estudio del tiempo a nivel filosófico o la naturaleza del tiempo? Yo, a ver, no voy a pretender ser un experto en la relatividad general porque no, no lo soy, obviamente. Lo único que a mí, cuando se hacen este tipo de argumentos de que la ciencia ha demostrado este tipo de conclusión filosófica, a mí lo que me preocupa es que realmente lo que se está haciendo es un argumento filosófico escondiéndolo bajo la apariencia de un argumento científico, ¿no? O que realmente el trabajo argumentativo ahí lo está haciendo una cosmovisión metafísica alternativa que se está presuponiendo y que se está interpretando los datos de la relatividad general en los términos de esta cosmovisión, ¿no? Sin considerar que a lo mejor se podrían interpretar también en los términos de otra cosmovisión metafísica, ¿no? Que tuviera un fundamento racional un poco más sólido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Que esta pregunta del tiempo creo que hay que estudiarla o hay que preguntárselo, hay que abordarla desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y no pretender
que se puede sacar una conclusión filosófica de un resultado científico per se, ¿no? Entonces, el tema del tiempo. Digamos que simplificando, habría como dos grandes teorías del tiempo, ¿no? Que esto a mucha gente le va a sonar, que sería la teoría A del tiempo y la teoría B del tiempo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En la teoría A del tiempo, la teoría A del tiempo es lo que todos de manera intuitiva creemos acerca del tiempo, que el pasado no existe, que el pasado ya no existe, que el futuro aún no existe y que lo único que existe es el presente o el ahora, ¿no? Y que el fluir del tiempo, por tanto, es algo real, es una característica, es un rasgo real del mundo. Esa sería como la idea de sentido común, ¿no? Por así decirlo. Y luego está la teoría B del tiempo, que lo que dice es que esto no es así, sino que pasado, presente y futuro tienen la misma consistencia ontológica, o sea que son igual de reales, o sea, el pasado existe, el presente existe, el futuro existe, y que el fluir del tiempo es un producto de nuestra mente o una ilusión cognitiva, una ilusión, pues eso, de nuestra mente, ¿no? Entonces, y muchas veces, pues eso, se acude a la relatividad general para justificar más esta segunda teoría del tiempo. ¿Qué pasa? Bueno, y entonces en esta teoría lo que tú tienes es como un universo bloque, ¿no? O sea, de 4 dimensiones, como si fuera una rebanada de pan. Entonces tú cortas, si tú cortas una rebanada de pan sería un instante de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo, esta es opinión personal mía, pero yo creo que la teoría de B del tiempo tiene muchos problemas bastante serios que no sé yo si vale la pena pagar ese precio teniendo la otra teoría de manera disponible, ¿no? Por ejemplo, está el problema de la continuidad personal, ¿no? En la teoría B del tiempo, tú eres, digamos, como un gusano temporal cuatridimensional, inconsciente, ¿no? Entonces, tú eres que tiene diferentes partes temporales, ¿no? Igual que tú tienes partes espaciales, ¿no? Un brazo, un dedo meñique, etcétera, pues este tú cuatridimensional tiene partes temporales. Entonces está la parte temporal de William el sábado 23 de mayo a las 23:40 y está la parte temporal de William el sábado 23 de mayo a las 23:41, ¿no? Entonces, en esta idea, en esta cosmovisión, es realmente muy difícil hacer sentido de la continuidad personal, de que tú realmente seas la misma persona que está perdurando a lo largo del tiempo, ¿no? En cambio, en la teoría A, esta es la idea, que tú eres un único ser que perdura a lo largo del tiempo, ¿no? En cambio, aquí, claro, tú tienes que de algún modo tú, o sea, el William del 23 de mayo a las 23:41 no es el mismo William del 23 de mayo a las 23:40, ¿no? Entonces, esto tiene problemas bastante serios, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, si nos tomáramos esto en serio, no solo el tema de la libertad que comentaba el usuario sino también el tema de la responsabilidad moral, por ejemplo. El William de el domingo 24 de mayo a las 16:43 puede ser tenido por responsable de lo que hizo el William el 20 de mayo a las 4:30 de la mañana, ¿sabes? Entonces, eso es un problema. Si realmente no es la misma persona, porque no es la misma parte temporal, ¿qué sentido tiene nuestro concepto de la responsabilidad moral? ¿Tiene sentido castigar una parte temporal por algo que ella no ha hecho, sino que
hizo otra parte temporal distinta, ¿no? ¿Se ve este problema? No sé si se está viendo. Sí. Y luego hay otro problema que yo creo que es aún más serio, que es que tampoco parece fácil dar sentido al razonamiento lógico, ¿no? Porque tú cuando, por ejemplo, si tú cuando razonas a través de las premisas de un argumento, pues primero consideras la premisa 1, luego consideras la premisa 2 y por último consideras cómo se sigue la conclusión, ¿no? Por ejemplo, yo ahora considero todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal, ¿no? En la teoría del tiempo, yo soy la misma persona que ha considerado la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Y soy la persona que ha sacado la conclusión, ¿no? En cambio, en la teoría B del tiempo, tú tienes una parte temporal que es la que estaba considerando la premisa 1, luego otra parte temporal que es la que estaba considerando la premisa 2, y luego otra parte temporal que es la que está considerando la conclusión. ¿En qué sentido es esto una inferencia lógica? Heráclito. Es más Parménides, o sea, sí, pero Parménides. es, bueno, sí, tienes un poco cosas de los dos, ¿no? O sea, es más es una concepción parmenidea del tiempo, ¿no? Pero la idea es, ¿en qué sentido es esto una inferencia lógica? O sea, si yo tengo una rebanada de pan, ¿sí? Y al principio de la rebanada escribo, todos los hombres son mortales. A mitad de la rebanada escribo, Sócrates es hombre. Y al final escribo, Sócrates es mortal. Eso no es una inferencia lógica. Entonces, ¿en qué sentido en la teoría B del tiempo puede haber una inferencia lógica? Si lo que tú tienes simplemente son... Es como si tuvieras, por ejemplo, imaginad esto también. Es como si tuvierais tres personas distintas, ¿sí? Hegel, que está pensando todos los hombres son mortales. Luego a la derecha tienes a Platón, que está pensando Sócrates es hombre. Y más a la derecha tienes a Aristóteles, que está pensando Sócrates es mortal. Ese conjunto de cosas no constituye una inferencia lógica. Eso no es una inferencia lógica. Entonces, es como lo mismo. Tú tienes un bloque cuatridimensional y tienes diferentes rebanadas en las que en una rebanada está considerando una premisa, hay una premisa, en la otra y en la otra. Pero ¿en qué sentido es eso una inferencia lógica? Entonces, si no es una inferencia lógica, ¿en qué sentido está racionalmente justificada la rebanada que está pensando Sócrates es mortal en pensar eso? ¿No? Y claro, eso tienes un problema, porque para argumentar a favor de la teoría B del tiempo, tú necesitas utilizar herramientas lógicas, necesitas utilizar un razonamiento lógico, necesitas utilizar, pues si quieres utilizar evidencias empíricas de la ciencia, pues tienes que acudir a eso. Y claro, ¿hasta qué punto puedes justificar ese tipo de teoría si esa teoría es verdad, ¿no? Entonces yo creo que tiene como esos problemas que sumado a muchas otras cosas muy bizarras, pues hombre, yo creo que le restan, como mínimo, le restan plausibilidad en contraposición a la otra teoría, a la teoría A, que sería, digamos, la de sentido común, ¿no? Que de algún modo también es como, si lo quieres mirar de esta manera, o sea, la teoría A es como una creencia básica que nosotros tenemos, ¿no? O sea, porque nosotros experimentamos, yo experimento el paso del tiempo, ¿no? Entonces, claro, que venga alguien a decirme eso no es real, pues como mínimo me tienes que aportar pruebas muy incontrovertibles, ¿no? Para que yo deseche algo que de modo experiencial es tan evidente, ¿no? Y no creo que ese tipo de pruebas existan, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es mi opinión no experta y que nadie tiene por qué compartir. Hoy no voy a dormir. Bueno, algunas preguntas que hizo la gente, ya, digamos, ya creo que lo que yo tenía estamos. Algunas preguntas que hizo la gente ya para dejarte ir. Venga. Me parecieron interesantes. Dice, una pregunta importante que me puede ayudar mucho para un proyecto que tengo en mente. ¿Cómo Enric puede ser tan neutral cuando habla de filosofía? No se nota ningún sesgo, habla de todo tipo de pensamientos,
hasta un punto que nadie imaginaba que era ateísta hasta que él mismo lo aclaró. Esto es curioso, nadie, antes de que lo dijera, nadie lo imaginaba y después de que lo dijera, todo el mundo lo sabía, ¿no? Sí, yo he tenido gente que comentaba, ya se te notaba un montón, no sé qué, yo, bueno, no sé, amigo, no sé. ¿Cómo puede ser tan neutral? No sé, eh, intento serlo, aunque con la conciencia de que uno nunca es, o sea, que el ideal de imparcialidad absoluta no existe, que obviamente todos vamos a tener sesgos, ¿no? Eh, pero, y que eso va a influir en nuestra aproximación a cualquier tema, ¿no? A la filosofía o a a cualquier otra investigación. Pero no sé, en tanto que mi objetivo es la divulgación filosófica, como mínimo el ideal es presentar cualquier autor de la manera más potente posible y luego, si a mí me apetece hacer un vídeo más de opinión, pues que yo lo puedo hacer tranquilamente, pero con esa tranquilidad de saber que antes también he hecho el esfuerzo de intentar presentarlo de la manera más imparcial posible, ¿no? A mí personalmente no me, o sea, mucha gente también decía, alguna vez me ha comentado en plan, en algún vídeo en el que yo doy más mi opinión, alguna vez hay gente que dice esto de que des la opinión muy mal, tendrías que ser absolutamente imparcial, ¿no? Y a mí tampoco me parece que eso sea bueno, ¿no? Porque al final nosotros estamos en filosofía eh, no solo para aprender lo que otros han pensado, sino también para encontrar la verdad, ¿no? Encontrar la verdad acerca de un tema. Entonces, si yo creo que algo es verdadero y que en cambio otra cosa es falsa, pues también siento que es mi responsabilidad intentar transmitirlo de la mejor manera posible para que luego quien lo escuche pueda también valorarlo, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo, bueno, al menos en mi caso que soy teísta, muchas veces el teísmo, la imagen que la gente puede tener del teísmo de manera comprensible es muy superficial, ¿no? Entonces, que pueda haber alguien que también, pues no sé, que pueda defender esa tesis de la manera más potente que sepa, pues creo que es bueno para todos, ¿no? Porque aumenta el nivel un poco de la discusión y también hace que otra persona que a lo mejor diga, pues mira, no, yo he estudiado el tema y no tenga esa opinión, lo pueda hacer de manera más justificada también, porque ha estado expuesto realmente pues a esa teoría en su forma o en una forma más o menos fuerte, ¿no? ¿Qué ha pasado? William, ¿te has congelado? ¿Qué ha pasado? No sé si sigue. William se ha congelado. Voy a ver si me ha escrito. No sé si yo sigo congelado. A ver, perdonad, ¿eh? Si yo no sigo congelado, perdón, estoy buscando la página a ver si veo el directo para ver si es que sigo congelado o no. No sigo congelado. Hola, yo no sigo congelado. Se congeló William. Ahora. Yo no sigo congelado, perdón, estoy buscando la página. Yo no estoy congelado, vale. Pues no sé, vamos a esperar a ver si me contesta, si me queréis preguntar algo, a ver si me contesta William. Le voy a esperar, ¿eh? Te has congelado.
¿Cómo estáis? ¿Seguís por aquí? Venga, a ver, preguntad algo, a ver si hacemos tiempo mientras William se vuelve a conectar o qué. Venga, dejó de pensar y dejó de existir. ¿Leónidas es teísta? No. No es teísta. Es ateo radical, además. Completamente. A ver, me dice que se está conectando, ¿eh? No os preocupéis. Ya vuelve. Volví. ¿Estás otra vez aquí? Sí, es que cayó un rayo, cayó un rayo y Esto desaparecí. es lo que pasa. Cuando te pones a hablar de estos temas, es lo que pasa. Ok. Está comprometiendo la tela misma de la realidad. Exacto. No sé si terminaste la idea. Sí, terminé un poco. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Eh, Creo que vamos a ver alguna otra pregunta que está por ahí. A ver. Déjame. Bueno, no, da igual. Sobre Wittgenstein y la filosofía es consecuencia de entender mal el lenguaje. No sabría qué decir. Claro, de algún modo, el lenguaje es uno de nuestros accesos a la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, para Aristóteles, eh, la reflexión metafísica muchas veces parte del lenguaje y de la estructura gramatical del lenguaje o de las formas de hablar. La ética de Aristóteles también tiene se basa mucho en el lenguaje, en las formas que tenemos de alabar o vituperar o criticar a las personas, ¿no? Entonces, de algún modo, el lenguaje yo creo que es como reflejo de ese conocimiento prefilosófico que el ser humano tiene de la realidad, ese conocimiento prereflexivo. Entonces, en este sentido, es como un pozo del que el filósofo puede asomarse a él e ir sacando e ir haciendo explícito ese tipo de conocimiento, ¿no? A través de la reflexión. Entonces, si es consecuencia de entender mal el lenguaje, eh, no sé, claro, no sé. ¿Este Wittgenstein cuál es? ¿Es el primer Wittgenstein o el segundo? En Porque la, si es, en la si teoría, es, el, si es el primero, entendería más esta idea, porque claro, para el primer Wittgenstein sí que es un poco el positivismo que comentábamos al inicio, que si una proposición no tiene contenido empírico, no tiene contenido empírico, pues no tiene tampoco significado, ¿no? Eh, no sé, tendría que pensarlo un poco más. ok, perfecto. Vamos a ver. En la teoría B del tiempo serían muchos Wittgenstein. Dagger me pregunta, ¿la ciencia tiene la tarea de ofrecer todo el conocimiento de las cosas? Y si no, ¿la filosofía puede entonces ofrecer lo que la ciencia se limita a dar? Mm, Muy buena pregunta. Yo diría que eh, el objeto de la ciencia en términos generales, es el mundo material que existe de facto, ¿no? En el que nosotros estamos inmersos. Entonces, eso es lo que la ciencia se plantea conocer, eso es lo que la ciencia se plantea eh, hacer inteligible, y ese es su campo, digamos, de investigación y el campo en el que se aplican sus métodos. Entonces, en este sentido, ni tiene la tarea de ofrecer conocimiento de todas las cosas, ni puede hacerlo, ¿no? De hecho, incluso se podría argumentar que tampoco puede ofrecer
todo el conocimiento posible acerca del mundo material, sino que hay al menos un reducto de temas acerca del mundo material que corresponden a la filosofía, ¿no? Y ahí tendrías la filosofía de la naturaleza, que hoy en día es idéntica a la filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, y tendrías ahí todas las preguntas acerca de la causalidad, si la causalidad es un rasgo real del mundo, acerca del tiempo. Todo eso es una discusión de filosofía de la naturaleza, no es una discusión propiamente científica, en mi opinión, ¿no? Ok, gracias. Vamos a ver. Resucitó. Jax Marita pregunta, ¿cuál es tu postura en cuanto a filosofía política? Filosofía política es un tema en el que yo estaba muy, muy, muy interesado hace 3, 4 años y en el que ahora ya no he perdido bastante el interés. He virado, digamos, hacia la metafísica, básicamente, he virado hacia temas más teóricos. Lo digo porque lo que voy a decir ahora pues son mis posiciones de hace 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, claro, si quisiera ahora volverme a meter, a lo mejor cambiaría de opinión, a lo mejor revisaría cosas, matizaría cosas o lo que sea, ¿no? Pero digamos que yo me ascribía a un movimiento filosófico que se llama el republicanismo filosófico, que no tiene per se nada que ver con la república como sistema político, sino que es más todo un conjunto de ideas filosóficas o de categorías filosóficas para entender lo político. Entonces es un movimiento que pone en el centro la idea del bien común, la idea del ser humano como animal social, como un ser que se realiza buscando el bien común y no exclusivamente el bien particular, ¿no? Es un movimiento que hace pone mucho énfasis en la virtud también. O sea, es un movimiento muy, muy aristotélico. Dos más y te dejo ya libre. Venga. ¿Qué opinas del argumento o excusa que si es un constructo social cuando, no sé si has escuchado que la gente suele Sí. decir mucho eso? Tengo un amigo que piensa que absolutamente todo es un constructo social, que todos nuestros conceptos están socialmente construidos. A ver, yo creo que va a depender un poco de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando de el Estado, pues el Estado es un constructo social. Si estás hablando de la nación, pues la nación también podría considerarse como un constructo social, ¿no? Claro, el problema es que no todo puede ser un constructo social. O sea, es literalmente incoherente decir que todos nuestros conceptos, o sea, que absolutamente ningún concepto nuestro eh, tiene contenido real, sino que todo es construido, ¿no? Porque precisamente tú eh, tú para hacer este discurso de que todo es una construcción social, estás utilizando conceptos que en principio pretendes que tienen validez objetiva, que están describiendo la realidad de manera objetiva, ¿no? Por ejemplo, o a veces si se dice todo es un constructo de la mente, ¿no? Si tú dices eso, en esa proposición estás presuponiendo que hay al menos una cosa que no es un constructo mental, que es la misma mente, ¿no? Lo que no puede ser es que la mente sea un constructo de la mente, ¿no? Entonces ahí ya estás utilizando un concepto universal que tiene validez objetiva y que si no la tiene no puedes, digamos, dar sentido a tu teoría, a tu propia teoría, y que por tanto es como incoherente, ¿no? Es una teoría que no se puede plantear de manera coherente. Entonces, en ese sentido, yo diría que, aunque puede que haya conceptos que son constructos mentales o constructos sociales, no todo nuestro aparato conceptual puede ser de ese tipo, ¿no? Entiendo. Ya te vale. El especial del ¿Para millón. cuándo el vídeo? Es Cuando el lleguemos especial. al millón, vídeo Hegel. Ok. Y ahora sí, vamos a ver dónde está. Vale.
Tengo dos, pero no sé cuál escoger. Da las dos, no me importa. Ok. ¿Qué tan incompatible es el materialismo y la idea de Dios? Sí, yo creo que es, en la escala de lo incompatible es lo más incompatible que puede haber, ¿no? O sea, en tanto que el materialismo está proponiendo que todo lo que existe es material y la idea de Dios, una de los atributos fundamentales es que se trata de una entidad Inmaterial. inmaterial, pues si Dios existe, el materialismo es falso y si el materialismo es verdadero, Dios no existe, ¿no? Entonces es lógicamente incompatible. No sé si quieres responder esta. Yo creo que ante este tipo de preguntas, la respuesta más sabia es decir que no las entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Es la fenomenología del espíritu una respuesta efectiva para el teísmo? Vale. A ver, depende. Claro, sí. Bueno, aquí hay discusión. Hay una discusión de si Hegel es panteísta o no, ¿no? Hegel, por ejemplo, pensaba que él no era panteísta. O sea, él negaba que lo fuera. Prácticamente todo el mundo que no es Hegel cree lo contrario, que Hegel sí es panteísta o que como mínimo su sistema filosófico tiende mucho al panteísmo. Yo tenía una profesora que lo negaba, que fuera panteísta y la verdad es que por ella, digamos, yo no sé muy bien qué decir. Yo me parece que sí que tiende al panteísmo, pero no sabría decir exactamente si sí o si no. Si es algo, una respuesta efectiva para el teísmo, pues depende del teísmo que tú quieras. Si quieres un teísmo de corte clásico, que sería lo que yo me escribiría, claro, no sería, no sería algo compatible, porque el dios de Hegel es un dios que es mutable, que está sujeto a cambio y que de hecho en su propio devenir es que crea el mundo, se genera la naturaleza y todo, ¿no? Y en este sentido, pues no sería el dios del teísmo clásico, que es una realidad absolutamente inmutable, absolutamente actual, que no está sujeta a cambio, etcétera, ¿no? Claro, si tú tienes un teísmo más de otro tipo, que niega, por ejemplo, la inmutabilidad divina, que esto hay autores que son así, por ejemplo, William Lane Craig me parece que es así, Richard Swinburne también, pues bueno, podrías a lo mejor sacar ideas de la fenomenología o del espíritu. Y luego está todo el tema del argumento ontológico, que Hegel lo recupera, que después de Kant, ¿no? Que parecía que Kant lo había dejado para el arrastre, Hegel, digamos, que hace toda una refutación de Kant y lo recupera el argumento ontológico y a partir de ahí, pues eso sirve para, digamos, intentar reflexionar acerca del argumento ontológico modal, ¿no? Pero eso ya si aceptas el argumento ontológico. Yo personalmente no es un argumento que a mí me convenza. Tampoco es un argumento que acabe de entender, así que... Sí, no, y a mí también me hace un poco de ruido, ¿no? No sé, Es he un tenido... argumento que cuando lo escuchas te da la sensación como que algo está mal, pero no sabes qué, ¿no? Y entonces esa es la sensación que yo tengo y que no me saco de encima. Que parece que hay algo que está mal, pero que no sé ver qué, ¿no? Entonces, a lo mejor el problema no está con el argumento, sino que está en mi persona, no es descartable, pero claro, hasta que uno no lo vea, pues no se Sí, queda como ahí en ese punto. por ahí está comentando un amigo que he tenido pues algunos comentarios con él con respecto al argumento ontológico, pero igual yo tampoco lo termino de entender y me sigue haciendo bastante ruido. Pero bueno, no, Henry, muchas gracias por estar acá. Algunas últimas palabras que quieras decir para despedirte. Nada, que os suscribáis al canal, que sigáis también a William y que, bueno, que espero que
no sé, que esto se repita, que ha sido muy agradable. No, muchas gracias, espero que sí, pero sin rayos. Si no Exacto. me, Sin si no me- maldiciones hegelianas. si no me va a convertir en un ser de otra dimensión. Sí. Bueno, voy a despedir a la gente y bueno, muchas gracias, Enrique. Y nada, entonces, lo tuve por hora y media. Entonces, más bien muchas gracias a Enrique ahí por la paciencia. Eh, y gracias a ustedes por conectarse, por sus preguntas y por estar ahí al tanto. Nos vemos en la próxima.